En este video les contaremos acerca de 5 de las cosas más inusuales y sorprendentes que hacía la reina Isabel I para mantenerse limpia. Y la última de ellas, simplemente no podrán creerla. La reina de Inglaterra e Irlanda, Isabel I, fue una leyenda viviente. Ella se llamaba a sí misma la Reina Virgen. Llevaba vestidos lujosos cubiertos de joyas y gobernó durante 44 años con una mente aguda y una mano firme, comenzando desde el año 1558, coronada en 1559. Se convirtió en la última monarca de las Islas Británicas de la dinastía Tudor. La gente la recuerda por su magnífica corte, la victoria sobre la Armada Española y por transformar a Inglaterra en una poderosa potencia protestante. Sin embargo, detrás de toda esa belleza y poder, bajo una gruesa capa de maquillaje y el brillo de las perlas, se escondía una mujer llena de miedos, orgullo e ideas obsesivas. Le preocupaba profundamente cómo la percibían los demás, y cuando se trataba de la limpieza, todo se volvía verdaderamente extraño. En esa época la higiene no estaba relacionada con el cuidado de la salud, todo se hacía por la apariencia. Isabel lo convirtió en una especie de espectáculo. Ella creía que el agua podía causar enfermedades. Tenía tanto miedo a la vejez que trataba a su cuerpo como algo sagrado, a lo que no se le podía permitir que lo tocara ni el tiempo ni siquiera el jabón. Isabel tenía una fuerte adicción, el azúcar. En aquellos tiempos, el azúcar era un lujo al que pocos podían acceder. Era raro, caro y traído de tierras lejanas. La mayoría de las personas podían vivir toda su vida sin probarlo jamás, pero para la reina de Inglaterra estaba por todas partes. No solo le gustaban los dulces, literalmente se sumergía en ellos. En sus banquetes reales servían violetas confitadas, frutas glaseadas, mazapán de almendra dulce y postres impregnados en jarabe. Poseer azúcar era un signo de alto estatus. Isabel no solo lo comía, sino que también lo utilizaba como demostración del creciente poder y riqueza de Inglaterra. Pero esta dulce pasión tuvo consecuencias terribles. En el siglo XVI, la odontología estaba en un nivel primitivo. Los cepillos de dientes eran toscos y la mayoría de la gente se limpiaba los dientes con palitos, trapos o polvos hechos de cáscara de huevo triturada. La reina, en cambio, tenía una mezcla especial, una pasta dental casera de azúcar y hierbas. Sí, de azúcar. El mismo que destruía sus dientes intentaba preparar un remedio para limpiarlos. Aún peor era que utilizaba polvos abrasivos ásperos que, con el tiempo, desgastaban el esmalte dental. Con los años, su antaño regia sonrisa comenzó a asustar. Los invitados extranjeros lo notaban. Para el año 1590, sus dientes estaban ennegrecidos, rotos o directamente se habían caído. Se rumoraba que su aliento era tan desagradable que la gente sentía físicamente difícil estar cerca de ella, y a veces resultaba complicado entender su discurso porque hablaba a través de una boca llena de podredumbre. Sin embargo, se negaba a permitir que los médicos le extrajeran los dientes. Isabel era conocida por su terquedad y su profundo temor al dolor. Para convencerla de que no era mortal, uno de los cortesanos incluso aceptó voluntariamente arrancarse un diente delante de ella. Imaginen, una persona gritando de dolor voluntariamente solo para obligar a la reina a abrir la boca. Pero quizás lo más extraño fue lo que ocurrió después. En lugar de burlarse de sus dientes arruinados, las damas nobles en la corte empezaron a imitarla. Sí, se ennegrecían los dientes a propósito con hollín y carbón vegetal para parecerse a la reina. En el palacio, incluso la caries se convirtió en símbolo de alta posición. Si la reina tenía los dientes negros, entonces los dientes negros se transformaron en símbolo de belleza, poder y riqueza. Cuanto más oscura la sonrisa, más rico parecía el individuo. En un mundo donde cualquier acción de la reina se convertía en moda, incluso los dientes podridos se convirtieron en objeto de imitación. Tal es el poder de la monarquía. Baño. Quizás hayan escuchado la frase impactante, me baño una vez al mes, lo necesite o no. Algunos afirman que estas palabras realmente las pronunció la reina Isabel I. Otros creen que es una invención. Pero en cualquier caso, refleja la actitud de la gente de aquella época hacia la limpieza y cuán diferente era de la actual. En esa época el agua se consideraba peligrosa. La gente creía que podía transmitir enfermedades, debilitar el organismo y dejar entrar en el cuerpo un aire nocivo, lo que llamaban miasmas. Este veneno invisible era acusado de propagar enfermedades mortales como la peste. Para muchos, el baño no se consideraba beneficioso, sino por el contrario, parecía peligroso. Por eso, la reina Isabel trataba de evitarlo.
En lugar de lavarse con jabón y agua, ella tenía otra rutina. Cambiaba su ropa interior de lino, los llamados shift, a veces varias veces al día. La gente creía que la tela suave absorbía el sudor, la suciedad y las toxinas de la piel. No se necesitaba agua, solo tela limpia. Cuando se refrescaba utilizaba agua de rosas, vinagre o infusiones de hierbas preparadas por sus boticarios reales. Estas sustancias sus sirvientas las frotaban cuidadosamente en su piel. Era un ritual lento y minucioso, no por higiene, sino por mantener la apariencia. Su cuerpo se percibía más como un objeto sagrado que como humano. Debía permanecer impecable a cualquier precio. ¿Por qué simplemente no tomar un verdadero baño? Porque no era nada fácil. En sus palacios no existía plomería, no había agua corriente. Si quería un baño, eso significaba que había que sacar una enorme tina de madera, calentar decenas de cubos de agua y llamar al menos a 3 sirvientes para verter, remover y preparar todo lo necesario. Esto recordaba la realización de una ceremonia real. Bañarse era un lujo, no un hábito cotidiano. Y aún así la consideraban limpia. Llevaba cientos de vestidos de fina seda y terciopelo. Desprendía fragancias de flores y especias. Tenía guantes perfumados, pañuelos aromatizados y exigía que su apariencia fuera impecable de pies a cabeza. Sin embargo, todo eso creaba solo una ilusión de limpieza, no un verdadero aseo sanitario. No había enjabonado, ni enjuague, ni jabón. Isabel evitaba bañarse no porque fuera sucia o perezosa, lo hacía por miedo a que demasiada realidad destruyera su imagen ideal. El agua podía borrar su maquillaje blanco, podía destruir la ilusión, podía convertirla en una persona común. Y en su concepción, una reina no debía ser una persona. Maquillaje. El rostro de la reina Isabel, uno de los más reconocibles de la historia. Blanco como la porcelana, liso como una estatua de mármol y frío como la piedra. Pero no era su piel verdadera, era una máscara aplicada cuidadosamente cada día, no por belleza, sino por poder. En su época, la piel pálida simbolizaba riqueza, alto estatus social e incluso el favor divino. Cuanto más claro era el color del rostro, más alto se consideraba el lugar en la sociedad. Isabel llevó este ideal al extremo. Ella no solo usaba cosméticos, los aplicaba como un instrumento para crear un mito, la imagen perfecta de sí misma, inmune al envejecimiento y a la debilidad. Su producto favorito era la ceruza veneciana, una mezcla mortal de plomo blanco y vinagre. Este preparado permitía crear una apariencia impecable, ocultando manchas, cicatrices y huellas de cansancio. Pero bajo esa capa, el veneno destruía lentamente su organismo. Penetraba en la piel, provocando erupciones, llagas abiertas y cicatrices permanentes. Cuando su verdadero rostro se dañaba, simplemente aplicaba una nueva capa de maquillaje, una y otra vez, hasta que su apariencia se convirtió en una máscara inmóvil. Y eso no era todo. Para los labios utilizaba una pintura roja brillante a base de mercurio, una de las sustancias más peligrosas de la Tierra. Cuanto más la usaba, peor se encontraba su salud. Su ánimo cambiaba, la memoria se debilitaba, el cuerpo se volvía más frágil, y sus manos a veces comenzaban a temblar. Todo esto eran síntomas clásicos de envenenamiento por mercurio. La reina ni siquiera sospechaba que cada vez que aplicaba su cosmético, se estaba envenenando lentamente. ¿Por qué seguía entonces? Porque su rostro no le pertenecía solo a ella. Era el rostro de Inglaterra. Su imagen era la fuente de su poder. La hacía intemporal, elevada e inalcanzable. Prohibía a los pintores representar sus rasgos reales y exigía que usaran modelos oficiales que repetían retratos anteriores. Independientemente de su edad, en los cuadros permanecía joven, perfecta y eterna. Incluso evitaba la luz del día. Prefería el resplandor suave de las velas y las sombras que ocultaban la verdad. En los últimos años, su rostro se volvió tan frágil que, según los rumores, no se podía tocar. El maquillaje podía agrietarse y desprenderse. Casi no se lavaba, ya que eso significaría borrar la ilusión y mostrar a una mujer frágil y envejecida, escondida bajo la máscara de la reina virgen. ¿Sabía ella que los cosméticos la estaban matando? Los historiadores aún lo discuten, pero una cosa está clara: eligió la máscara y no la salud. Estaba dispuesta a destruir su cuerpo con tal de conservar la leyenda de Gloriana.
Para comprender realmente su higiene, es necesario entender su mayor temor: el miedo a perder el control. Cada centímetro de su cuerpo, su rostro meticulosamente pintado, los guantes perfumados y los aromas pensados, todo eso no era simplemente adorno, sino un medio para reforzar su poder y ocultar su debilidad. En su tiempo, el baño no era simplemente un fenómeno raro, se consideraba peligroso. Existía la creencia de que el agua transmitía enfermedades y que el propio proceso de bañarse no solo significaba un desnudamiento físico, sino también una vulnerabilidad simbólica. Se percibía como una suavidad excesiva, una intimidad e incluso un riesgo. Y Isabel, que había visto cómo su madre, Ana Bolena, fue destruida por la corte real, no podía permitirse aparecer débil. Para ella, un cuerpo desnudo era un cuerpo vulnerable. Por eso evitaba el agua, desarrollando su propio sistema de limpieza, basado en aromas y rituales. Cada día se rodeaba de intensos olores dulces. Sus doncellas preparaban para ella agua de rosas, aceite de lavanda, infusiones de vinagre y mezclas de hierbas, cocidas en habitaciones especiales del palacio. Estos líquidos no estaban destinados a limpiar la piel. Su propósito era ocultar el olor y crear una sensación de frescura. Unas gotas detrás de las orejas, un frotado en las muñecas, un pañuelo perfumado en la manga, y ella atravesaba su corte como un jardín en flor, inalcanzable para los olores humanos. Llevaba pomanderos, pequeñas y exquisitas esferas llenas de hierbas y resinas, escondidas en el vestido o colgadas del cinturón. Cuando un olor desagradable se encontraba cerca, lo acercaba a su nariz e inhalaba el mundo que ella misma había creado. No era simplemente un medio de comodidad, sino una declaración: yo no soy como ustedes, yo no huelo como los demás. Incluso su vestimenta era parte de este espectáculo. Perfumaba sus guantes, impregnaba sus pañuelos con aceites aromáticos y confeccionaba vestidos rígidos y de múltiples capas para ocultar el cuerpo y retener la fragancia. Era conocida como una generosa donante de guantes perfumados, un obsequio que no provenía de su cuerpo, sino de la imagen que había creado cuidadosamente. ¿Y el cabello? Casi no lo lavaba. Lavar el cabello se consideraba peligroso, especialmente para alguien que llevaba un maquillaje tan denso. Su propio cabello lo endurecía con agua azucarada y claras de huevo, después lo espolvoreaba con polvo. Con la edad, cuando comenzó a perder cabello, probablemente a causa de años de envenenamiento con plomo y mercurio, pasó a usar pelucas, en su mayoría rojizas, para conservar su imagen característica. Pero bajo el polvo y los perfumes, su cuerpo se deterioraba. Años de uso de maquillaje venenoso habían dejado su piel marcada, fina y cubierta de ampollas. Circulaban rumores de descamaciones, llagas abiertas y un rostro demasiado dañado para ser tocado. Sin embargo, continuaba aplicando cosméticos capa tras capa. Incluso había quitado los espejos de sus aposentos para que nadie, incluida ella misma, viera la verdad. Se decía que tenía una doncella cuya única tarea era empolvarle los hombros en privado para que nadie viera la piel real. Isabel se convirtió en prisionera de su propio mito. Evitaba los baños no solo por su dificultad, sino porque eso significaba borrar la máscara. Lavar el cuerpo equivalía a reconocer que envejecía, perdía fuerza, se volvía humano, y durante toda su vida intentó convencer al mundo de que ella era más que un ser humano. En sus últimos años, llevaba un bastón con aroma. Al pasar junto a cortesanos malolientes, lo acercaba a su nariz, no solo para sofocar el hedor, sino para recordar: yo soy la reina, yo no pertenezco a su mundo. Su cuerpo dejó de ser simplemente carne y sangre. Se convirtió en símbolo de la corona y debía permanecer perfecto, aunque debajo se ocultara una verdad aterradora. Para Isabel, la limpieza no era una cuestión de salud, era una cuestión de inaccesibilidad. Residuos. Por fuera, los palacios de la reina Isabel I parecían un paraíso en la tierra. Enormes muros de piedra, techos dorados, alfombras de terciopelo y salones llenos de música y sedas. Pero bastaba con dar un solo paso más allá de la imagen real cuidadosamente creada y ante los ojos se abría un cuadro desprovisto de todo brillo. No existían retretes, lavabos ni agua corriente. Sí, detrás de todo ese lujo, la reina vivía en un mundo que desprendía el olor de una alcantarilla.
Su retrete personal era una elegante silla de madera llamada closet stool. Por fuera parecía refinada, pero bajo el cojín blando se encontraba un simple orinal de cerámica para recoger los desechos. Había que vaciarlo manualmente, limpiarlo y aromatizarlo varias veces al día. Esto no lo hacía un sirviente cualquiera, sino una persona con poderes reales, el maestro de retretes de la corte. No hay que dejarse engañar por el nombre de este cargo. Ese hombre no era un limpiador, sino un noble de confianza, elegido por su lealtad y su capacidad de guardar secretos. Ayudaba a la reina no solo a satisfacer sus necesidades naturales, sino también a vestirse, a resolver asuntos personales e incluso, en ocasiones, estaba presente en conversaciones políticas secretas. En el extraño mundo de la corte de los Tudor, la presencia junto a la reina en sus momentos más íntimos significaba cercanía al poder. Pero el resto del palacio era mucho menos majestuoso. Allí no existían retretes con agua. Se usaban orinales, cubos o cuencos para los desechos que eran utilizados por todos. Estos recipientes se vaciaban en pozos negros, situados bajo los suelos o justo detrás de las paredes de los palacios. El trabajo de limpiar estos residuos recaía en personas llamadas gang farmers o labradores nocturnos. Trabajaban de noche, cargando cubos de desechos humanos por oscuros pasillos y estrechas escaleras, procurando no derramar el contenido mientras lo vaciaban en zanjas abiertas. El olor era horrible y nunca desaparecía del todo. Para mitigarlo, en el palacio se quemaban hierbas, lavanda, romero y mejorana aromática. En el suelo se esparcían flores, así como paja o espadaña impregnadas con aceites para retener los olores desagradables. Pero tales cubiertas se limpiaban rara vez, y debajo de ellas se acumulaba suciedad, cabellos, migas y podredumbre, formando una capa oculta de inmundicia. Ni siquiera la reina podía evitar por completo la pestilencia. Trasladaba su palacio de un lugar a otro no solo por razones políticas, sino también para huir del olor. Cuanto más tiempo permanecía en un mismo lugar, más grave se volvía el problema de los residuos. Ningún perfume podía ocultar eternamente esta verdad. Ese era el verdadero rostro de la vida real. Un mundo de oro y terciopelo por fuera, pero de podredumbre y enfermedades por dentro. Un lugar donde el poder convivía con la suciedad. Donde la mujer más poderosa de Inglaterra libraba una lucha constante contra el olor de su propio reino. La reina Isabel no gobernaba por casualidad. Lo hacía con cálculo, estilo y un arte de engaño. Su actitud hacia la higiene no era una muestra de pereza, era una elección consciente. Cada lavado omitido, cada gota de agua de rosas, cada peluca empolvada, todo se convertía en parte de una gran representación. En un mundo donde el poder de una mujer podía ser destruido por un solo rumor, Isabel se transformó en una figura intocable, fuera del tiempo, casi sobrehumana. Ella sabía la verdad. Un baño podía destruir la máscara. El agua podía borrar su poder. Un rostro desnudo podía provocar condena. Un cuerpo real y envejecido podía destruir la ilusión que había perfeccionado durante décadas. En lugar de eso, se empolvaba, se perfumaba, se maquillaba, posaba y se convertía en leyenda. Isabel I tal vez no cumplía con los estándares modernos de higiene, pero según su propósito, era impecable. En su mundo, el jabón y el agua no eran símbolo de salud, sino una amenaza al poder. Ella no simplemente sobrevivía, dominaba el arte de ser visible y al mismo tiempo permanecer desconocida. Al final, su verdadera pureza no estaba en la piel, sino en la imagen que había creado. Y para la reina, la imagen lo era todo. Gracias a todos los que dieron me gusta y se suscribieron al canal. ¿Qué piensan de esto? Escríbanlo en los comentarios. Y hasta el próximo video.